La clase de hoy es bastante corta, más que nada por esta introducción. Por eso la primera clase siempre yo aprovecho para dar estas introducciones porque en sí esta clase es bastante corta. Lo que tenemos que ver qué es una población, qué es muestreo y cómo se calcula, cómo se hace el cálculo de la muestra. ¿Ya? Entonces, para esta clase no es necesario que tengan el libro, así que solo son unas pequeñas definiciones. Primero tenemos que definir qué es una población, qué es una muestra y cómo vamos a calcular las distintas muestras. Ya, entonces les resumo. ¿Qué es una población? Una población viene siendo un conjunto de objetos. Un objeto le podemos definir que es un algo que tiene características. Por ejemplo, aquí les voy a poner una persona, puede ser un objeto, un animal puede ser un objeto que sí tiene sus propias características, es decir, tiene un color, tiene un tamaño, puede ser masculino o femenino, tiene una edad, etcétera, etcétera. Entonces, a eso es un objeto, es un algo que tiene un conjunto de características. Ya. Sí, dígame. Perdón, está compartiendo igual del escritorio de UTPL, perdón, de la Sí, página de UTPL. Ah, ya, pensé sí. que a lo mejor algunas diapositivas. No, es que para esta parte de aquí no, solo son dos conceptos, por eso no les. Y además las demás clases vamos a irnos directamente a los libros para ver en qué parte del libro mencionan esos temas y explicarles. Ya, Bien, como gracias, les, profe. ya, listo. Entonces, bueno, como les mencionaba, una población es un conjunto de objetos. Ya vimos que un objeto puede ser algo. Entonces, una población puede ser un grupo de personas. Entonces, aquí tenemos un grupo de objetos o un grupo de animales. Ya. Entonces, ¿qué viene siendo una muestra? Entonces, viene siendo un subconjunto o una pequeña parte de esa población. Ahora vamos a plantearnos una población diferente. Vamos aquí. Entonces, vamos a decir que mi población, ya, vamos a decir que mi población son los estudiantes de, del paralelo, lelo 100. Ya. Entonces, vamos a decir que en el paralelo 100 yo tengo N mayúscula, a eso me refiero como la población total. Yo tengo 50 alumnos. Ya. Entonces, mi población total para para este paralelo 100 es de 50 alumnos. Aquí vamos a ponerle alumnos. Alumnos. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene siendo la muestra? Digamos que yo quiero saber el promedio de todo el curso, pero aquí no estaría tan complicado porque son 50 alumnos, pero imaginemos que tenemos unas muestras gigantes, por decir toda la población de Ecuador, me voy a inventar, digamos, somos 20 millones de personas. Entonces, ya vieron, esa es una población bastante grande. Entonces, ahí no va a ser lo mismo evaluar a 20 millones de personas que evaluar a 50 alumnos. Entonces, para esos casos donde mi población, o incluso para estos donde mi población es bastante grande, es que yo debo calcular una muestra. Una muestra no es en sí tomar una cierta cantidad o es un subgrupo de una población, o en otras palabras, es tomar una pequeña cantidad de elementos de una población. Es decir, como les mencionaba en este ejemplo, yo quiero evaluar a 5, a 10 estudiantes. Entonces, mi muestra, que le vamos a definir con la letra N minúscula, ya, mi muestra va a ser de 10 estudiantes. Recuerde, mi población total se representa con la letra N mayúscula, que vienen siendo todos mis alumnos totales. Y mi muestra, que viene siendo una porción de mi población total, se representa con la letra N minúscula, que en este caso, digamos que mi muestra, yo voy a evaluar a esas 10 personas y en base a los resultados que yo tenga de esas 10 personas, voy a estimar
que el resto de personas, es decir, las 40 restantes de aquí, tienen las mismas características. Es decir, si yo aquí yo le saco el promedio para ver de estas 10 personas. Entonces, digamos, la primera persona tiene un promedio de 8.1, la segunda de un 8.2, perdón, 8.2, la tercera de 9, la cuarta, vamos a solo tomar 5 personas, la cuarta de 7 y la cuarta de 6. Entonces, ¿cómo yo calcularía el promedio? El promedio sería tomar todas estas muestras y dividir para el número total de muestras. Es decir, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para yo calcular el promedio, debería hacerlo de la siguiente manera. Calculadora. Ya, entonces tenemos 8.1 más 8.2 más 9 más 7 y más 6. Ya. Entonces, todo eso dividido para el número de personas. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido para 5. Ya. Y ese es mi promedio. Entonces, me dio que el promedio es de 7.66. Entonces, en base a esto, yo puedo deducir que el comportamiento de todas estas personas, es decir, que todas las personas de acá, las 50 estudiantes, tienen un promedio de 7.66. ¿Ya? Entonces, eso vendría siendo una de las utilidades de calcular lo que viene siendo la población y la muestra. Ya. Ahora, entonces ya aclarado lo que es la población, la muestra, ahora vamos al cálculo de la muestra. Es decir, aquí para este caso yo me inventé que para 50 alumnos yo tuve una muestra de 10. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo calculamos esto ya con fórmulas? Entonces, para eso yo les preparé justo este Excel de aquí, primero. Entonces, así van a ustedes a calcular la muestra cuando tienen poblaciones finitas y acá, mejor, poblaciones finitas y aquí la muestra cuando tienen poblaciones infinitas. ¿Qué es finita? Finita es que tiene un inicio y tiene un fin. Es decir, esto podemos decirle que es una población finita, este de aquí, porque tiene un inicio. Empieza desde 0 alumnos hasta 50 alumnos, ¿ya? Pero, ¿cuáles son las poblaciones infinitas? Ahí sí podemos ponernos un ejemplo, digamos que las estrellas del universo. Entonces, primero, nosotros no sabemos cuál es el tamaño del universo, mucho menos cuántas estrellas existen ahí. Entonces, como no sabemos, entonces podemos comenzarlas a contar desde 0, 1, 2, 3, pero nunca vamos a terminar de contar todas las estrellas. Entonces, esas vienen siendo poblaciones infinitas. Ya, ahora, para aplicar estas fórmulas de aquí, ¿qué tienen que ustedes tomar en cuenta? Primero, estas letras de aquí. N minúscula, como les había mencionado, es el tamaño de la muestra, lo que queremos determinar. N mayúscula es la población total, el conjunto universo, que también se le conoce. Z es el parámetro estadístico de dependencia del nivel de confianza o el nivel o la distribución normal, como se le conoce. Ya, también tienen que tomar en cuenta en esto que el Z siempre va a venir acompañado de un alfa. ¿Qué es el alfa? El alfa es un nivel de significancia. Ya, en clases posteriores se va a estudiar lo que viene siendo las pruebas de hipótesis y ahí vamos a analizar lo que es el alfa. Pero aquí tenemos un concepto. El alfa o se le conoce como el nivel de significancia, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Sí, dígame. Sí. Sí, profe, Ujú. tú me pregunta, estas fórmulas generales debemos aprendernos, ¿verdad? Yo creo que sí les permiten ocupar formularios en las pruebas. Ya. Ujú. Pero bueno, en caso de que no les permitan ocupar formularios, ahí sí deberían aprendérsela. Pero bueno, es que esta no es tan complicada, pero ya más adelante ya va a haber muchas fórmulas y sí les Claro, deberían permitir. es una cantidad de fórmulas extremas, me imagino que sí, Ajá, sí nos van a buscar. Pero solo exacto, reemplazar datos, ¿verdad? Nada más. exacto, exacto. Y ahorita Fresco. solo les estoy explicando qué es cada cosa. Por Ok. ejemplo, como les decía, ya.
Z es el nivel de, Gracias, ya, listo. Z es la distribución normal que siempre va acompañado de un alfa. Como les decía, el alfa es el nivel de significancia o es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Como les decía, en clases posteriores vamos a ver lo que son las pruebas de hipótesis. Y ahí vamos a tener un concepto que para esos ejercicios vamos a plantearnos una hipótesis que es una hipótesis nula y otra que es una hipótesis alternativa, que viene siendo todo lo contrario. Ya, a eso se refiere esto de acá. Pero ya vamos a ver un ejercicio donde se pueda aplicar estas fórmulas. Ya, ahora P. ¿Qué significa P? Es la probabilidad de que ocurra el evento estudiado o un caso de éxito. Ya, asimismo, en los enunciados les va a dar esta información. Por ejemplo, yo me invento, un dado tiene 6 lados. Y entonces, la probabilidad de que yo saque un 2 es de un sexto, porque puedes sacar un 1, puedes sacar un 2, puedes sacar un 3, entonces hay 6 probabilidades. Entonces, la probabilidad de que yo saque un número en específico, en este caso, como les digo, el 2, puede ser el 3, el 4 o el 5, es de un sexto. Ya, entonces ese viene siendo los casos de éxito. Entonces yo quiero evaluar todos los números cuando yo saque el número 2. Ya, ahora, Q es todo lo contrario. ¿Y cómo le calculan? Q, entonces lo calculan de la siguiente manera. Siempre le van a poner esto, 1 menos P. Entonces, para este caso sería, seguimos hablando de los dados, sería 1 menos un sexto y me debería dar 5 sextos. Entonces, ese va a ser mi Q. Entonces, esos valores yo les debería reemplazar en esta fórmula de aquí. Ya. Esta me faltó explicar que el error de estimación máximo aceptado. Eso también viene siendo parte del enunciado. Les van a decir, trabaje con un error del 0,05, 0.0025, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ya aclarado, entonces, los ítems, su significado, entonces ya pasemos ahora sí a un pequeño ejemplo. Entonces, tenemos aquí, dice, se requiere estimar la proporción de un determinado parámetro en una población de N mayúscula, es decir, es una población de 1500, con un nivel de confianza del 95%. Ya, este nivel de confianza se refiere al alfa que les mencionaba. Ya, y aquí directamente nos está diciendo que el Z que debemos reemplazar aquí es 1,96, pero va a haber casos en donde no les va a poner, solo les va a decir esto, les va a decir así, con un nivel de confianza y es más, vamos a dejarle así para que ustedes entiendan cómo pueden hacer cuando no les da directamente el Z. ¿Ya? Entonces, dice con un nivel de confianza del 95%. Adoptamos un margen de error, entonces aquí está, del 6% o 0,06. Ya. Entonces, este 0,06 le reemplazarían aquí. Ojo, este 0,06 deberían elevarle al cuadrado. Ya. Y como no tenemos datos previos estimados, estimamos una proporción de cumplimiento del 45%, es decir, la P. Entonces, aquí vamos primero a poner todas estas letras. La N, la Z, el alfa, la P, la Q y la E. Ya, creo que no se me está olvidando nada más. Y vamos a llenar los datos. Entonces, tenemos que dice N, 1500. Ya, tenemos el primer dato. Z no sabemos. Ya, nos dice que vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95%. Siempre que les diga un nivel de confianza del 95%, lo que ustedes tienen que hacer es 100% menos lo que les dé aquí. O directamente les puede decir, trabajé con un alfa del 5%. Entonces, cuando ustedes ya les dan un porcentaje así pequeño, 5%, directamente le pondrían aquí 5% o por ahora le pondrían así 5%. ¿Ya? Sí, díganme, Pedro. Profe, ¿y desde qué número se considera pequeño?
Ya, por lo general, estos intervalos de confianza saben ser de 10, 15, 5, 1%. No pasan de ahí. No pasa del 15%. No, no saben pasar de ahí. O sea, pero cuando pasa el 15%, ahí usted dice que le resto de 100. O sea, si tengo Ajá. 30, sería 7 menos 30. Ujú, Perdón, 100 menos 30. ajá. Sí, pero eso Ya, les ya, digo, es que estos son valores que nos sirven, que ya son definidos. No he visto un ejercicio donde, digamos, le pongan un nivel de confianza del 12%. Siempre saben ser así, 1%, 10%, 5%. Y eso depende. El 1%, por ejemplo, es para evaluar productos de la calidad de algún producto. 5% es para evaluar como más o menos como los censos, así, ese tipo de ejercicios. Y el 10% es para evaluar lo que viene siendo encuestas, donde no necesitamos tanta precisión. A eso se ya, refiere. ya, o sea, en este caso sería, o sea, en este caso, porque es un porcentaje muy alto, se le resta y se Ujú, coge la diferencia en el alfa. ajá. Entonces, Ya, y ahí aquí normalmente trabajaremos con... usted me Ujú, dice que me da el porcentaje normal, no le cambio. no, ya, eso les Ya, digo. Primero, dejemos los pero, datos así y después les vamos ya transformando. Ya. Ya. Entonces aquí igualmente nos dice que tenemos una proporción de cumplimiento del 45% o 0,45 como ya nos está dando ahí. Ya. Ojo, si les da porcentajes, si solo les da así porcentajes, ustedes no pueden trabajar directamente así con porcentajes. Deberían transformar ese porcentaje a un valor decimal. Ya. Recuerden que el P, ¿cómo yo calculaba el Q? El Q lo calculaba de la siguiente manera. 1 menos espérenme, me faltó aquí. 1 Profe, menos el 0,45. Ya, ya. Entonces este va a ser mi Q. Ya. Y el error dice que con un 6% o viene siendo 0,06. Ya. Ahora sí, el alfa no me está dando. Ya. Perdón, el Z no me está dando. Ya. Pero profe, oye, el alfa una no vez, le calculamos, ¿mandé? el alfa no le ponemos 0.005. Sí, exacto. Pero eso lo estoy avanzando paso a paso para que ustedes sepan qué hacer cuando tengan así casos donde solo tengan el porcentaje. Entonces, cuando tengan así el 5%, efectivamente, como dijo su compañero, deberían poner así 0,05. Esa es la equivalencia decimal del 5%. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculan ahora sí ese Z? Para ello, vamos justo a esta tablita de aquí. Asimismo, todo este material, este Excel y esta tabla les voy a colocar en el anuncio para que tengan acceso a la misma. Ay, no, 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 no. Ya. Ya. Y entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Aquí ustedes tienen que ubicar el alfa, en otras palabras, es decir, el 0,05. Y el Z es el valor que ustedes ya le pondrían aquí directamente aquí, donde tenía. Le pondrían aquí. Entonces, estamos trabajando con un alfa del 0,05. Entonces, ese valor es el que vamos a buscar aquí en f de z. Entonces, 0,00000000000. Ya, entonces, como no está en esta fila, pasamos a la siguiente y así mismo. Vamos desde arriba hasta abajo. Y aquí vemos que ya está variando. Entonces, como no se encuentra, a la siguiente fila. Seguimos bajando, no a la siguiente fila. Entonces seguimos bajando, ya aquí está 0,01, ya nos estamos acercando cada vez más, ya a la siguiente fila. 0,1, 0,2, 0,3, ya a la siguiente fila 0,4 y aquí está 0, no siempre van a encontrar directamente el valor que tienen aquí, como le habíamos definido, 0,05. Así que ustedes tienen que tomar el que más se aproxime.
Ya, el que más se aproxima vendría siendo este, porque este está anterior a 0,005 y este está un poquito más arriba. Es el que más se le aproxima. Ya, y entonces me dice que el Z es menos 1,64. Ya, entonces eso le vamos a poner aquí. Menos 1,64. Ya, pero aquí vamos a ponerle coma. Ya, aquí tienen que tomar en cuenta una cosa. Para aplicar esta tabla, lo único que ustedes necesitan es el valor. El signo que está acá ustedes no le tomen en cuenta. Si es que está positivo, bien. Si es que está negativo, ustedes lo que tienen que hacer es quitarle el negativo. Y ya. Entonces van a trabajar con el Z es 1,64. Que como, sí, dígame. Una consulta, en el Ujú. caso de que no se tenga esa tabla, ¿cómo le puedo calcular el Z? Eh, es que estas tablas sí les deben dejar ocupar. Porque, verá, se le puede calcular, pero es con esta, esta fórmula de aquí. Como puede ver, es con integrales. Entonces, tendría que integrar todo esto y ahí sacaría ese valor de aquí. Pero estos son ya valores como constantes. Por eso, estas tablas sí les deberían dejar ocupar. Sí, dígame. Javier. Profe, Ujú, disculpe, ingeniero. ujú. Eh, yo estaba un poquito medio confundido. No sé si podemos pasar a la otra pantalla. Ya, a esta de aquí. Sí, por favor. Ujú. Eso. Ya, ¿cuál Ahora, es el? espera, en la parte donde dice con el nivel de confianza del 95%. Ujú, Entonces, nosotros lo que hacemos para calcular el alfa es restarle del 100% el valor que está aquí del 95%. ujú. En realidad sería así, Claro, 95%. Ya. Entonces, este es el nivel de confianza, pero no necesitamos el nivel de confianza, necesitamos el alfa. Entonces, por eso le hacemos 100 menos 95 me da 5%. Y no puedo yo trabajar directamente con porcentajes, así que este porcentaje le vuelvo un valor decimal. Y por ya. eso se vuelve 0,05. O sea, si de repente nos equivocamos aquí, ya no podemos ni calcular el Z. Ujú. O va a haber ejercicios donde directamente les va a decir, trabaje con un alfa del 5%. Entonces ustedes ahí sí el alfa le ponen directamente 5%. No tendrían, porque si ustedes le hacen lo contrario, ahí sí no van a encontrar esos valores en la tabla de aquí. Claro. Ujú. Ajá. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Ya, listo. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes ya tienen todos los valores, lo único que deberían hacer es ya reemplazarlos en esta fórmula. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a poner igual. eh, eh, mm, Vamos a ponerle aquí un dividido para esto. Ya. Entonces, ¿qué me dice aquí voy a subir un poquito, ya. ¿Qué me dice la fórmula? Dice que vamos a tomar el n. Ya, le vamos a multiplicar. Vamos así mismo a abrir paréntesis. Dice que le multipliquemos por el Z. Pero ese Z dice que tiene que estar elevado al cuadrado. A 94 al cuadrado. Ya. Ya. Hagámosle así. Ya, tiene que estar elevado al cuadrado. Y eso dice que le tenemos que multiplicar por P. Y eso que le tenemos que multiplicar por Q. Y eso, dividirle para. Asimismo, vamos a abrir paréntesis. Dice que es el error al cuadrado. El error, ese asimismo le elevamos al cuadrado. Así le multiplica. Aquí se me fue. Ya. Esto le multiplicamos por.
Vamos a abrir aquí. Dice la población -1, población -1, más el Z. De nuevo vamos a abrir paréntesis. Vamos a ubicarnos aquí. El Z le elevamos al cuadrado. Esto le multiplicamos por P. Y esto le multiplicamos por Q. ¿Ya? Ya, recuerden que estos valores no pueden quedar en decimales. Porque no, digamos, yo estoy evaluando personas. Digamos, yo tengo 1500 personas. Yo no puedo tener una población de 164,71 personas. Directamente yo debo decir, o trabajo con 164 personas o con 165. Lo que yo les recomiendo hacer aquí es propiedades. Está formato de la celda. Fuente, alineación, número, aquí está. Número y le quitan los decimales. ¿Ya? Me da que 165. Aquí está redondeando al inmediato superior. Ya. Entonces mi n va a ser eso. Vamos a ponerle aquí. N. ¿Ya? Entonces así ustedes calcularían la muestra para una población finita. Ahora, ¿qué pasa si les dicen este mismo ejercicio? Ahora calcule si la población es infinita. ¿Ya? Entonces con estos mismos datos vamos a calcular ahora si la población es infinita. Es decir, nuestra población n ya no va a ser 1500, sino va a ser infinito. Entonces, como ya tienen los datos aquí, asimismo deberían colocarlos, aquí vamos a ponerle población finita. Profe, tengo una pregunta, perdón que le interrumpa. Cuando le elevan la z al cuadrado, abajo está ¿es una A? ¿La A no significa nada? Eso ¿O les es una digo, este es el alfa. Este Z siempre va a ir acompañado de este alfa. En Pero, realidad, estos dos deberían ser uno solo. ya, Es decir, pero al alfa usted no le tomó en cuenta en el ejercicio. es que el alfa me sirvió para yo poder calcular Z. Recuerden que primero este Ah, ya, 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 0,05 es ya, el ya, que yo le ubiqué en la tabla y obtuve el Z. Ya después Ajá. este ya no le tomo en cuenta. Y Ah, solo es el solo por Z usar el número. De ahí ya Ajá, no va en la exacto, fórmula. exacto. Ah, ya, 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 ya. Ujú. Ya, listo. Ya, eso es todo. Ya, gracias, profe. Ya, listo. Entonces aquí tenemos finita y aquí tenemos infinita. Infinita. Asimismo, n. Y igual que el anterior, vamos a hacerle así, dividido para algo. Ya. Entonces aquí, él dice que el z le debemos elevar al cuadrado. Ya, por P, por Q. Y eso le dividimos para el error al cuadrado. ¿Dónde está el error? Al cuadrado. ¿Ya? Asimismo vamos a redondear. Número decimales 0. Listo, ¿ya? Y entonces, el n para una población infinita me sale que es 185. Para una población finita es 165. Entonces, ustedes así calcularían las poblaciones en caso de que sea finita y en caso de que sea infinita. ¿Ya? Y bueno, hasta aquí terminaría la clase. Yo les agradezco por asistir a esta clase. Asimismo, les esperaría la siguiente clase y una vez que termine ya la grabación y se suba todos estos videos, ya les colgaría
en la sección de anuncios, como les decía, primero el video, este archivo Excel y también esta tabla de aquí para que ustedes tengan esta tabla para resolver los ejercicios. Ya, les agradezco por su asistencia y gracias. Gracias, profe.